La invasión rusa en Ucrania ha generado una gran ola de indignación en el mundo occidental, tanta que a la par de las duras medidas económicas que han tomado los gobiernos de la OTAN y de la Unión Europea contra los oligarcas y la dirigencia de Rusia y que buscan presionar internamente a Vladimir Putin, la sociedad ha venido tomando otro tipo de decisiones para castigar, así sea simbólicamente, el ataque contra Ucrania. Y el mundo de la cultura y del deporte han sido los espacios más visibles para implementar estos castigos contra los rusos. Pero lo que comenzó como una genuina muestra de indignación ha terminado saliéndose de control y se ha convertido en una especie de cacería de brujas y de censura extendida, incluso de xenofobia, en la que los afectados no son Putin, su gobierno ni las personas que tomaron la decisión de invadir Ucrania, sino los artistas, escritores, gestores culturales, obras de arte y muchas de ellas patrimonio de la humanidad. Un absurdo, dado que por lo general, más que la representación patriótica de un país, el arte es una forma de interpretar el alma y la realidad humana. Claro que a partir de diferentes puntos de vista que muchas veces están atribuidos a lugares y culturas donde estos surgen, esto, más que rechazo o intentos de censura contra libros, canciones, películas, pinturas, obras, performance, hechos en Rusia, debería causar interés o por lo menos un intento por leer, escuchar y ver para tratar de comprender y entender más lo que está pasando actualmente. Lo resumió bien el escritor y el profesor Paolo Nori ante el absurdo intento de la Universidad Milano Bicocca en Italia de cancelar un curso sobre Fyodor Dostoyevsky, tal vez uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura, que él dictaba: ser ruso es un problema, incluso siendo un ruso muerto. Lo que está pasando en Ucrania es horrible y tengo ganas de llorar solo de pensarlo. Pero estas cosas aquí son ridículas. Una universidad italiana que prohíbe un curso sobre Dostoyevsky, no me lo puedo creer. Deberíamos hablar más sobre Dostoyevsky o de León Tolstoy, el primer inspirador de los movimientos no violentos. Aunque finalmente y ante las críticas la universidad desistió y mantuvo el curso, la noticia generó un gran debate. Para muchos no tenía sentido censurar a un escritor que murió hace más de 100 años, que fue incómodo para el zarismo y quien habló en sus libros como pocos de la humanidad, del sufrimiento y de la pobreza, y asimismo de las injusticias sociales. A pocas horas de celebrarse el evento más importante del fútbol a nivel mundial, la Copa Mundial de Qatar 2022, no podemos dejar a un lado hablar del deporte y cómo el doble rasero de la FIFA afecta de manera directa a los deportistas, a aquellos que no tienen nada que ver con la política ni con los problemas entre naciones, pero son los más afectados. Por ejemplo, en el caso de los deportes, no solo entra en juego la censura hacia los deportistas que se preparan toda su vida para competir, sino la falta de coherencia de los organismos que regulan estas competencias, sobre todo en el fútbol. Fue muy llamativa la decisión de la FIFA de sacar del Mundial del 2022 a Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania y ante el pedido de las selecciones como las de Polonia, que tenían que enfrentarlas por repechaje. Pero la decisión causó sorpresa en vista de que el Mundial se va a realizar precisamente en Qatar, un estado árabe que tiene encima varias acusaciones por violaciones de los derechos humanos, han sido acusados de tratos inhumanos con los trabajadores que construyeron los estadios y prohibió las expresiones de afecto en público de las parejas homosexuales. Entonces, ¿por qué la FIFA se ha hecho de la vista gorda ante estas críticas, pero sí actúa ahorita con la invasión a Ucrania? Además, en la historia del torneo han participado selecciones como la Italia de la época de Benito Mussolini, que incluso ganó los mundiales de 1934 y 1938, la Alemania de la época de Hitler en el año 1938 o la Yugoslavia, que en ese mismo momento estaba atacando a Kosovo en 1998. Incluso se han jugado mundiales en países que están inmersos en dictaduras, como pasó en Argentina en 1978. La misma FIFA realizó un mundial en Rusia hace 4 años, cuando ya había pasado la crisis de Crimea y el propio Putin había movilizado tropas hacia esa región. Y es más, ha habido acusaciones de que el gobierno ruso pagó sobornos para obtener esa sede. Aunque el Kremlin lo ha negado varias veces, esa doble moral es difícil de ignorar.
Lo único claro es que la censura y la cancelación no sirven para nada en esta situación, porque el arte y el deporte, que deberían servir para tender puentes de entendimiento, terminan separando y dividiendo aún más a las personas. Muchos artistas famosos, figuras públicas, youtubers, influencers y otros creadores de contenido de las redes sociales han manifestado que no participarán ni generarán ningún tipo de contenido en sus países ni en Qatar debido a la falta de congruencia en cuanto a las manifestaciones de la FIFA y los organismos competentes, los cuales creyeron muy satisfactorio censurar a los deportistas. Y no solo a los deportistas, sino a los escritores, los profesionales, arquitectos y todos aquellos que tuviesen una nacionalidad rusa, fueron censurados y de alguna manera fueron vetados en el mundo entero solamente por ser de nacionalidad rusa. Uno de los deportes más bellos del mundo, el fútbol, no puede verse empañado en esta doble moral. Está claro que cada pueblo tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones y de alguna manera se aceptan, se tragan ese tipo de sistemas. Pero también es injusto que unos países, por ejemplo, en el caso de Rusia, porque está en conflicto con Ucrania, sean censurados sus deportistas. No se le permitan participaciones internacionales, sobre todo los futbolistas. No se les permita realizar sus actividades por las cuales han luchado toda su vida, mientras que en países donde se violan y se vulneran los derechos de los niños, de las niñas, donde los adultos se casan con niñas de 8 años de edad y pueden casarse con multitud de mujeres, también vulneran la libertad de las mujeres, vulneran la libertad de los homosexuales y de cualquier tipo de género. Este país donde importa más el dinero, sus leyes y sus normas que los pensamientos y la libertad de los derechos humanos de las personas, también deberían tener su tipo de sanciones desde el punto de vista de instituciones como la FIFA, la UEFA o cualquier tipo de institución internacional, donde se sancionan a unos pero no se sancionan a otros, pues detrás de todo esto se encuentra el dinero, que es el que al final de todo paga las cuentas y es el que al final de todo sale ganando en esta batalla de poderes, esta batalla capitalista que solamente perjudica a algunos y beneficia a los más poderosos.